El primer problemita es el que se ve ahí en pantalla y lo que pedía es que expresemos correctamente el resultado del volumen de una esfera y se daba como dato un valor medido que era el perímetro circunferencial, digamos, de la esfera. Y ese perímetro, bueno, medido dio 1,5 metros. Entonces, lo que tenemos que expresar es el volumen como un valor medido y una incerteza. Esa es, y acompañado de la unidad de medida. A ver, voy a buscar un punterito para señalar algo. Acá tenemos el punterito. Entonces, cuando calculamos el volumen, queremos expresar esa medida, que va a ser una medida indirecta, porque la medida que tenemos es la del perímetro de la circunferencia, no del volumen. Entonces, el cálculo del volumen va a ser una medición indirecta, digamos, ¿sí? No estamos usando ningún instrumento para medir volumen, se utilizó un instrumento para medir el perímetro nomás. Y ese valor calculado del volumen, a partir de los valores medidos, que fue la longitud de la circunferencia, hay que expresarlo como un valor calculado o medido y su correspondiente incerteza. A eso es lo que tengo que llegar. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo se expresa el valor medido y cómo se calcula la incerteza? Entonces, lo primero que hacemos es calcular, ¿sí?, el valor ese medido, o en este caso calculado. Así que al volumen lo ponemos en función del perímetro L. Si hacemos eso, queda esta expresión. Eso, si todos han hecho eso. Entonces, cuando reemplazamos por los valores acá, yo tomé la precaución de escribir el número pi con alguna cifra significativa más que este dato. Para que, digamos, evitar de que el hecho de tomar acá una cifra significativa menos pueda introducir alguna incerteza mayor. Cosa que el único peso acá, en cuanto a la incerteza del volumen, va a estar dado por la cantidad de cifras significativas del perímetro. Porque es menor que la que estamos escribiendo el número pi. Recuerden que el número pi tiene infinitas cifras significativas. Uno la escribe con todas las que quiere. Bien, reemplazando ahí, entonces nos da esto. ¿Sí? Y tiene otros numeritos más, otros decimales más, yo escribí hasta ahí. Entonces, en metros cúbicos, ¿sí?, sería este valor. Pero yo sé que cuando escriba el resultado del volumen no puedo escribir este valor con más cifras significativas que el factor de menor cifras significativas que estaba involucrado en ese cálculo indirecto. Y acá la cantidad de cifras significativas son 2. Entonces tendría que llegar hasta el 6, inclusive. ¿Sí? Porque este cerito que está acá no es significativo. Los únicos significativos, ¿sí?, son a partir de acá. O sea, las cifras, ¿sí?, las cuento a partir de acá. Una manera de darse cuenta dónde empiezan las cifras significativas es escribir esto en notación científica. Si ustedes lo escriben en notación científica, lo van a poner como 5,699 por 10 a la menor. Entonces eso muestra de que las cifras significativas empiezan en el 5. Entonces, si tengo que contar 2, sería hasta el 6 inclusive. Y ahí redondear, como ya estos 9 no los puedo poner, ahí redondeo. Entonces, si puedo poner hasta el 6 inclusive, ahí redondeo, ¿sí? Y por eso puse 57. Así que ese fue el criterio con el que escribimos este valor calculado. A partir de ahí, se ve que la incerteza de este valor
tiene que estar en el último dígito. Y el último dígito es el 7. Entonces ponemos la incerteza en ese decimal, en el que corresponde al 7. Y así se determina la expresión del volumen. ¿Alguna preguntita, alguna consultita? Bien. Algunos lo hicieron de una manera, con una metodología distinta, no les dio el mismo valor, pero es válido. Así que, ¿está Magdalena acá? No. Bueno, Magdalena lo hizo de otra forma, pero bueno, lo hizo bien, así que no hay Yo lo problema. hice de otra manera también. Ajá. Como tenía, le ¿Sí? cuento cómo hice, Sí, por supongo que favor. está bien también. Bueno, veamos. Puede que no. Veamos. Como tenía el perímetro de la circunferencia, porque Sí, estaba cortada, sí, entonces tenía el perímetro que era 1,5 es igual a 2pi por radio. sí, De ahí despejé el radio, sí. y teniendo el radio ya puedo sacar el volumen fácilmente, porque Perfecto. tengo 4/3 de pi por radio al cubo, Bien. ¿Y eso en qué unidades lo sacaste? en metros cúbicos. Bien. Y entonces te tiene que haber dado, cuando hiciste el cálculo, este mismo valor. Más o menos, me dio 0,033. Mm, ¿Por qué? Le ¿Por qué? cuento. Yo pi redondeé en Ah, 3,1. bien. El ¿Ven? radio lo redondeé en 0,2. Y Claro, ahí entonces está. me van a ir Claro, cambiando los decimales. claro. Bueno, ahí, mira, hiciste bien en hacer este comentario porque ahí les aclaro algo. Lo Sí, mejor cuando uno hace esta operación para sacar el valor medido es sí, tratar de poner todos los decimales que uno tenga. Acá no puse más que 1,5 porque no había más. Y acá salí está bien. sobrado, puse una más por las dudas. Podría haber puesto 2 o 3 más, no habría ningún problema de cifras acá, en pi. Claro, yo pensé que había que poner 2 No, porque el sí, dato que usted nos había dado claro, tenía 2. no. Yo acá, Está bien. digamos, así, ¿por qué? Porque cuanto más cifras significativas ponga en este valor, menos va a pesar en la incerteza ese valor. O sea, la incerteza va a estar dada con más razón por la medida de la circunferencia, no por el número pi. Y para asegurarme de eso, tengo que escribir el número pi con suficientes cifras significativas. O sea que si acá hubiera puesto 4 o 5 cifras significativas, no habría ningún problema. Está bien. Pero yo ya sé que agregando alguna más, que la que tiene que es menor, ya, Claro, sí. ya el valor no cambia mucho. Yo si acá le agrego al 3,14 dos cifras más, este valor 0,0569 no va a cambiar casi. Entonces, bueno, por eso uso ese valor. Ahora, si ustedes empiezan a redondear, se imaginan que R, ¿sí?, da alrededor de 0,24 metros. De ahí a 0,2, ¿sí?, o a 0,20, Claro. la diferencia es importante. Y entonces, bueno, después le agregamos que el número pi no lo escribimos por ahí con una cantidad suficiente de cifras significativas como para que asegurarnos de que no introduzca error. Y bueno, fíjense que los valores que te dio a vos con este valor tiene ya una diferencia como de un 40%, es mucho. Así que eso, digamos, esa cuestión muestra lo importante que es para el cálculo del valor medido indirecto poner todas las cifras significativas Está bien. que pueda. Acá Sí. no puse más porque no había. Y acá porque dije, bueno, ya una más, ya que agregue acá 2 o 3 cifras más en pi no le iba a cambiar el resultado. Claro, Pero creí que siempre había que usar las cifras significativas que usted daba. eh, Pensé eso. no, las cifras significativas, ¿sí?, la podada, digamos, de cifras significativas la hago acá.
Está bien. Acá digo, bueno, este es el valor medido, pero debido a este 1,5 que tiene dos cifras significativas, esto no lo puedo escribir así, lo tengo que escribir como lo escribí acá. Genial, lo voy a tener en cuenta. Perfecto. Sí, gracias. Y ahí ya queda definido la incerteza. Fíjense que de este valor 0,057 yo ya sé que la incerteza va a estar en el 7. Entonces, en el lugar del 7, pongo el valor de la incerteza. ¿Sí? Poner acá un 1, un 2, un 3, un 4 es lo mismo. ¿Sí? Recuerden de que las incertezas, una incerteza mayor o una incerteza menor, tiene que ver con una incerteza que sea de un orden de magnitud más o de un orden de magnitud menos. No del doble o del triple. ¿De acuerdo? Estos no son valores exactos, las incertezas no son valores. Si yo conociera exactamente la incerteza, entonces podría calcular el valor verdadero. Y eso Claro. nunca se puede hacer, lamentablemente. Sí, sí. Bien, pasamos al otro. Bien, acá teníamos dos vehículos, el A y el B, dos puntos separados 200 kilómetros. El automóvil A está viajando, ¿sí?, hacia el punto B, y el móvil B, o el automóvil B, está saliendo justo del punto B para el lado del punto A. Entonces el problema empieza justo cuando A pasa por acá, por A, y justo cuando B arranca. Entonces, como A va a avanzar hacia la derecha y B hacia la izquierda, en algún lugar intermedio se van a encontrar. Y la pregunta es justamente, ¿sí?, ¿en qué lugar se encuentran? Con respecto a A, o sea, la distancia que hay de A hasta el punto donde se encuentra. Esa es la inquietud. Bueno, una manera más ortodoxa de trabajar era pasar todo a unidades del Sistema Internacional de Unidades. Para eso tendría que pasar estos kilómetros a metro, estas velocidades a metros sobre segundo. Pero bueno, como la única, digamos, que estaba a contrapelo era la aceleración, yo decidí pasar la aceleración a unidades de kilómetros sobre hora cuadrada. O sea, la unidad en lugar de ser metros sea kilómetros y el tiempo en lugar de ser segundos sea hora. Así me quedaban números más chicos, nada más que por eso. Así que les muestro, digamos, cómo lo hice yo. La mayoría de ustedes trabajó en las distancias en metros, las velocidades en metros sobre segundo, sí, la aceleración también en metros sobre segundo cuadrado. No hay problema. Entonces, ese fue el motivo por el que yo pasé la aceleración de metros sobre segundo cuadrado a horas, a kilómetros sobre hora cuadrada. Bien, una vez que hice eso, entonces ya tenía todas las medidas o todos los valores en el mismo sistema de unidades. El tiempo se medía en horas, la longitud se mide en kilómetros. Entonces, ahora lo que tengo que escribir son las ecuaciones de movimiento de los dos cuerpos, de A y de B, o sea, del automóvil A y del automóvil B. Para eso tengo que establecer un sistema de referencia. Eso es algo que vi que faltó en casi todas las presentaciones de ustedes. Y eso es importante. Porque si uno no dice cuál es el sistema de referencia con respecto al cual está escribiendo las ecuaciones de movimiento, esas ecuaciones de movimiento tienen poco sentido, principalmente por los signos. Entonces, yo establecí de que como justamente pide la distancia de encuentro con respecto a A, entonces dije, bueno, el punto A que sea el origen. Y positivo que sea hacia la derecha.
Todo lo que vaya hacia la derecha será positivo, lo que va a la izquierda es negativo. Todas las posiciones que estén de este punto hacia la derecha son positivas, todas las que estén de ese punto a la izquierda son negativas. Y a partir de ahí estoy en condiciones de escribir las ecuaciones de movimiento. Entonces empiezo por la ecuación de movimiento del automóvil A. La ecuación de velocidad no tiene mucho sentido escribirla, porque como es velocidad constante, velocidad inicial es igual, velocidad es igual a velocidad inicial, que era esos 90 kilómetros por hora, o sea, no agrega nada. Entonces escribimos la otra ecuación de movimiento, que es la de posición. Y además, como la pregunta del problema es encontrar el punto de encuentro, para que se encuentren, las posiciones tienen que ser iguales. Para que yo me encuentre con otra persona, tenemos que estar en el mismo lugar. Quiere decir que las posiciones del automóvil A y del automóvil B tienen que ser iguales. Ese es un motivo suficiente para pensar en escribir las ecuaciones de movimiento de esos móviles de posición. Empezamos con el cuerpo A, no con el automóvil A. La posición inicial es 0, porque justo cuando arranca el problema está acá, y ahí es 0. La velocidad inicial, ¿sí?, es positiva, porque avanza hacia la derecha, y para mí, para la derecha es positivo. Por eso puse más 90 kilómetros por hora. Por el tiempo, y después la aceleración no tiene, perdón, porque el movimiento el movimiento que realiza el automóvil A es de velocidad constante, o sea que no hay variación de velocidad, no hay aceleración. Por lo tanto, la aceleración del móvil A es nula. Así que pasando en limpio esta ecuación, nos queda 90 por T. Por otro lado, si calculamos, si escribimos la ecuación de movimiento de posición del móvil B, el móvil B en el instante 0, o sea, en T igual 0, está acá. Está a 200 kilómetros del origen, o sea, y 200 positivo. Si estuviera acá, de este lado, acá atrás, sería 200 negativo. Así que 200 positivo por eso. Más la velocidad inicial, como arranca el reposo, la velocidad inicial de B es 0. Así que eso es 0. Y la aceleración, este cuerpito, este automóvil, se acelera hacia la izquierda. Y yo dije que todo lo que apunte hacia la derecha es positivo. Quiere decir que esta aceleración apunta para la izquierda es negativa. Por eso le ponemos menos a esa aceleración. Y es un medio de la aceleración, que acá cuando hice el pasaje de unidades dio 51,84 kilómetros sobre el cuadrado, por T al cuadrado. Pasando, digamos, en limpio esos términos, elimino el término del medio y hago esta cuentita y queda esta expresión. Entonces, estas son, en limpio, las dos ecuaciones de movimiento de los dos cuerpos, de los dos automóviles. Entonces, como las tengo que igualar, ¿sí?, porque la condición es que estén en el mismo lugar, entonces esas posiciones tienen que ser iguales, las igualo. Y al igualarlas, ¿sí?, me queda esta expresión. De ahí paso todo a un solo miembro y queda esta otra expresión. Entonces, aplicando Bhaskara, esa expresión, tengo dos valores, porque un valor va a estar dado por el signo positivo de acá y el otro valor con el signo negativo. Pero cuando usaba el signo negativo, el tiempo me daba negativo, y eso no correspondía al estudio nuestro, porque el tiempo para nosotros, si arrancaba en el momento en que el móvil A pasaba por A y el B arrancaba de B, el encuentro iba a ser posterior, o sea que el tiempo iba a ser positivo. Entonces, consideré, ¿sí?, acá el signo más que hacía que este resultado diera positivo. Hice la cuentita y dio 1,539 horas.
Así que reemplacé ese tiempo en la ecuación de posición, la más sencilla que tenía, que era esta. Podría haber hecho acá también. Y me dio 138 kilómetros, 138,5 kilómetros, o sea, unos 18 kilómetros, 138 kilómetros y medio, desde el punto A. Si hubiera reemplazado el tiempo en la expresión de la posición del móvil B, lo hubiera reemplazado acá, ese 1,539 horas, y hubiera hecho la cuenta, el resultado acá tendría que haber dado lo mismo, ¿no? También tiene que haber dado 138,5 kilómetros. ¿Dudas? ¿Cositas que me quieran consultar? El que calla otorga. Bien, veamos el tercero. Bueno, en el tercero tenemos acá dos cuerpitos que a través de una cuerda se colocan en la garganta de una polea fija, que rueda acá. El cuerpito A es más liviano, el cuerpito B es más pesado. Quiere decir de que cuando lo suelte, ¿sí?, el cuerpito A se va a acelerar hacia arriba, el cuerpito B se va a acelerar hacia abajo. Como la cuerda esa es inextensible, o asumo que no se estira, entonces la aceleración, todo lo que se acelere este cuerpito para arriba, se acelerará este para abajo. O sea que las aceleraciones en módulos son iguales. Por eso la llamo igual. Por eso esta aceleración de este cuerpo la llamo A y la de este también la llamo A. El módulo vale lo mismo. Y otra cosa que son iguales son las tensiones. La tensión en la cuerda, siendo la cuerda la misma, ¿sí?, la tensión asumimos que es la misma. Cuando uno estudia cuerpos rígidos, ahí empieza a haber una diferencia que, digamos, nosotros no vamos a ver en este curso, que demuestra que al tener esta polea cierta masa, entonces hace que las tensiones en la cuerda de este lado y de este otro lado sean distintas. No muy distintas, pero distintas. Pero no es nuestro caso, nosotros no estamos planteando el estudio de cuerpos rígidos, sino de cuerpos que tienen dimensiones puntuales, así que asumimos de que la tensión acá en la cuerda es la misma en toda la cuerda. Entonces, cuando hacemos el diagrama de cuerpo aislado, bueno, y la pregunta que hacía es, bueno, calcular esa tensión de la cuerda y calcular la aceleración. Bien, haciendo el diagramita de cuerpo aislado de los dos cuerpitos, el cuerpito A, indico el sentido de aceleración y tomo como referencia un sistema de referencia que sea positivo hacia arriba. O sea, siempre cuando escribo la ecuación de Newton, tengo la costumbre de poner el sentido positivo del eje de referencia en la misma dirección en la que el cuerpo se acelera. Y les voy a explicar por qué. Porque si hiciera lo contrario, acá a esta aceleración la tendría que poner negativa. Y entonces, para evitar tenerme que acordar siempre de eso, directamente si asumo de que el sentido positivo de mi sistema de referencia es en el sentido en que se acelera el cuerpo, esta aceleración va a ser siempre positiva. Y así me olvido de introducir un signo menos. Bueno, haciendo esa salvedad, entonces, si positivo es hacia arriba, T es positivo. Por eso acá tenemos T positivo. Y el peso, que es hacia abajo, va en sentido contrario, o sea que es negativo. Esas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo A. A lo tira la cuerda hacia arriba y lo tira la tierra hacia abajo. Esas son las fuerzas. Y como eso va a estar acelerado, la suma de esa fuerza no da 0, sino da igual a la masa del cuerpito en cuestión por la aceleración en la misma. Reemplazando los valores, ¿sí?, entonces nos queda esta expresión.
Después hacemos lo mismo con el cuerpo B. En el cuerpo B, como sé que se acelera hacia abajo, entonces voy a tomar un sistema de referencia positivo hacia abajo. Por eso escribo, ¿sí?, el peso positivo, aunque apunte hacia abajo. Y esta tensión negativa, porque va en sentido contrario. Y otra vez, como ese cuerpito está acelerado, la suma de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo B no es cero, sino es masa por aceleración. La masa del cuerpo en cuestión, estoy estudiando, por la aceleración a la que está sometido. Reemplazando los valores, nos queda esta expresión. Entonces ahí se ve que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. T, que es la tensión de la cuerda, y A, que es la aceleración. Justo las dos cosas que nos piden. Así que ahí nos queda para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo único que hice en este tramito acá es resolver ese sistema de ecuaciones, nada más. Así que no vale la pena discutir mucho sobre esto. Lo importante acá ha sido el planteo, digamos. Bueno, dudas que tengan. La mayoría lo ha hecho bien. Se va a cortar en cualquier momento. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. se va a cortar en cualquier momento, así que digamos ahora cuando se corte, nos volvemos a conectar y vamos a charlar un poquito cómo seguimos. ¿Les parece? Bueno. Sí, por supuesto. Vale. Bueno.